Y el próximo lunes, ¿qué hacemos? ¿Qué sugieren? El lunes podría ser el simulacro del examen, doctor. Sí, claro, podríamos hacer un simulacro del examen, correcto. Y ese día, o si no hoy día o el día miércoles, ya estaremos definiendo la fecha del examen, ¿sí? ¿Qué es lo de menos, la verdad? Porque si ya ustedes van estudiando, no habría ningún inconveniente. Muy bien, empecemos con la práctica del día de hoy. Vamos a hacer dos prácticas, la práctica 14 y la práctica 15. El día de hoy vamos a ver 4 lesiones en la primera práctica, que es carcinoma in situ, se entiende de cervix con extensión glandular, adenomiosis, ajá, leiomioma de útero y adenocarcinoma de endometrio. Está mal escrito endometrio, está con acento, eso no debería ir acentuado. En la primera lámina, carcinoma in situ de cuello de útero. Veamos aquí. Recuerden pues que el cuello del útero es un lugar donde se asientan una gran cantidad de lesiones. En otras latitudes, el cáncer de cuello de útero no es tan prevalente y no es tan relevante como sí lo es en nuestro país. En nuestro país todavía el cáncer de cuello uterino representa un problema de salud pública. Es la neoplasia maligna más frecuente a nivel país en la mujer. ¿Sí? Entonces, si ustedes le preguntan cuál es el cáncer o la neoplasia maligna más frecuente a nivel de la mujer, en el Perú es el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, ese dato cambia ligeramente cuando hablamos de Lima. Cuando hablamos de Lima, en Lima el cáncer o la neoplasia maligna más frecuente en la mujer es el carcinoma de mama, seguido de el cáncer de cuello uterino. Y vamos a ver luego por qué. Esto me parece que ya lo hemos discutido en algún momento, cuáles serían los factores de riesgo, los factores predisponentes o los factores asociados para hablar de cáncer de cuello uterino. Hay varios. Hay un factor que es necesario pero no suficiente para que esto se desarrolle. ¿Recuerdan ustedes cuál es el factor de riesgo necesario pero no suficiente para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino? Papilomavirus. Ya, el papilomavirus, correcto. El papilomavirus es el factor de riesgo necesario, pero no suficiente, para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Recuerden que el papilomavirus tiene varios serotipos, están los de bajo grado, los de riesgo intermedio, los de alto grado, en los de alto grado está el 16 y el 18, en fin. Pero es verdad que es necesario que haya el papilomavirus para que se pueda desarrollar cáncer de cuello uterino, pero no es suficiente porque deben haber algunos otros factores más. Dentro de ellos está, por ejemplo, la promiscuidad sexual, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, el nivel socioeconómico bajo, y así hay una serie de factores que están asociados con el cáncer de cuello uterino. La imagen que ustedes pueden ver aquí es una imagen con un espéculo, aquí está el espéculo, esto plateado es el espéculo, y esto que se observa es el cuello del útero. ¿Será normal? ¿Será anormal? Miren, el cuello de útero normalmente debe ser ahí donde está el puntero. Debe ser liso, rosado y brillante. Así se debe ver el cuello de útero normal y tiene la consistencia de la punta de su nariz. Entonces todos se tocan en este momento la punta de su nariz y esa es la consistencia normal del cuello del útero. Ese dato es importante porque cuando hagan un tacto rectal, o perdón, en este caso un tacto vaginal, en ginecología obviamente, y quieran descartar la presencia o la ausencia de un cáncer de cuello uterino, va a ayudar mucho comparar la consistencia. Si la consistencia es como el codo o es como la frente, es decir, dura, eso probablemente oriente a que sea un cáncer de cuello de útero. Entonces, ¿aquí dónde estaría la lesión? La lesión está aquí, miren. Esta parte inferior donde está eritematoso y congestivo no es normal. Si nosotros dividimos el cuello del útero en cuadrantes, miren, este sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Yo diría que la lesión se encuentra en el segundo y el tercer cuadrante. ¿Están de acuerdo? Ahí es donde vamos a observar la lesión.
¿Y qué estamos observando? Que está eritematoso, está rojizo, está un poco inflamado. Eso al microscopio, ¿cómo lo vamos a ver? Veamos. Este es el epitelio del exocervix. Recuerden que el epitelio exocervical está revestido por un epitelio escamoso, poliestratificado, plano, no queratinizado. Traducido, tiene muchas capas. Tiene muchas capas, descansa sobre una membrana basal y las células van madurando de abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Entonces, esto es un epitelio exocervical. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Esto es epitelio exocervical normal. Entonces va a suceder que voy a tener el papilomavirus. El papilomavirus va a afectar de abajo hacia arriba. Siempre el papilomavirus compromete primero el tercio inferior, luego el tercio medio y finalmente el tercio superior. Pero la pregunta es, ¿y cómo es que ingresa el papilomavirus? O mejor dicho, ¿por qué compromete el tercio inferior? ¿Por qué creen ustedes que el papilomavirus compromete el tercio inferior y no el tercio superior como aparentemente debería ser? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Por qué creen que el papilomavirus le gusta, tiene predilección, tiene atracción, tiene preferencia por el tercio inferior? Sucede que las células que están en el tercio inferior son metabólicamente más activas, son mitóticamente activas, son esas las que están dividiéndose y las que van a formar a las que están arriba. Entonces, recuerden que el papilomavirus, como virus que es una partícula que requiere de una maquinaria genética para poder duplicarse. Eso no lo va a hacer en el tercio externo, no lo va a hacer en la parte superior, porque recuerden que en la parte superior están las células más añejas, están las células más viejas, ¿sí? Entonces, por eso es que el papilomavirus prefiere, por sobre todo, el tercio inferior. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo llega al tercio inferior? ¿Alguna idea? Porque el papilomavirus entra por acá, por arriba. ¿Y cómo llega? ¿Pide permiso? ¿Se mete nomás? ¿Cómo? ¿Qué facilita que el papilomavirus llegue al tercio inferior? ¿Alguna idea? ¿Algún macrófago, doctor? Podría ser, Podría ser. ya. ¿Alguna otra idea? Sucede que va a A haber, través de lesiones. muy bien, tiene que haber aquí una grieta, una fisura. Y esa grieta, esa fisura, ¿quién lo produce? ¿O qué haría, por ejemplo acá, que este cuello de útero tenga alguna grieta, tenga alguna fisura? ¿Qué creen que sea? Por ejemplo, procesos inflamatorios infecciosos, tricomona, garnerela, vaginosis, candidiasis. Eso lo que va a hacer es que este epitelio de aquí esté edematizado y pudiera estar erosionado. ¿Qué otra cosa erosiona el epitelio? Relaciones sexuales. ¿Qué otra cosa erosiona el epitelio? DIUs. ¿Qué otra cosa erosiona el epitelio? Cualquier objeto que pueda estar ahí. ¿Qué otra cosa erosiona el epitelio? Algún estado de inflamación constante, inflamación crónica. Entonces, lo que va a haber aquí es una fisura a nivel del epitelio. Y por esa fisura, el papilomavirus se va a meter y va a llegar al tercio inferior. Y va a empezar a comprometer todo el grosor del epitelio por tercios. Entonces, a este epitelio normal yo lo voy a dividir en tercios. Tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Y a eso se le va a llamar NIC, que significa neoplasia intraepitelial cervical. Otros le llaman displasia. Displasia leve, moderada, severa o NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿A qué le voy a llamar NIC 1? Cuando la lesión, cuando la alteración, cuando el compromiso está hasta un tercio inferior.
Cuando el cambio atípico, pleomórfico, compromete el epitelio hasta 1/3, a eso se llama NIC1. Pero si la lesión es un poco más grande, va más allá y compromete más de 1/3 y llega a 2/3, eso se le llama NIC2. Y si finalmente sobrepasa los 2/3 y llega a comprometer el 1/3 o los 3/3, a eso se llama NIC3. ¿Correcto? Pero ojo, hasta ahí no estamos hablando de carcinoma in situ, porque en todos estos casos, las células que están aquí arriba no están comprometidas o están comprometidas levemente, porque el papilomavirus compromete de abajo hacia arriba. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿a qué le voy a llamar carcinoma in situ? Carcinoma in situ es cuando todo el grosor del epitelio, absolutamente todo, está comprometido. Porque, ojo, en un NIC3 simplemente es los 3/3, pero puede ser que esta fila de células de la superficie esté normal. Entonces, yo le voy a llamar carcinoma in situ cuando todo el grosor del epitelio está comprometido. ¿Correcto? Miren esas células. Comparo estas células de mi exocervix normal, que son más o menos todas parecidas. Digo más o menos porque, bueno, unas son un poquito más grandes, otras más pequeñas, pero no hay mucha diferencia entre cada una de ellas. Sin embargo, aquí hay mucha discrepancia entre cada una. Son diferentes unas de otras. Pero miren que, de todas maneras, aquí abajo veo la membrana basal. Entonces, a pesar de que esto no es normal, a pesar de que aquí ya hay atipia, a pesar de que esto ya es una displasia, todo respeta la membrana basal. Y eso mismo vamos a observar en el carcinoma in situ. El carcinoma in situ es una lesión que está comprometiendo todo el grosor del epitelio exocervical, pero que todavía respeta la membrana basal. Veamos en otro. Miren aquí el pleomorfismo, la atipia, miren este núcleo pequeño, miren este otro núcleo medio ovalado, este otro núcleo que parece un riñón, y así. Esto no es normal. En una imagen panorámica vamos a ver nosotros este compromiso. Miren, todo esto no es normal. Todo esto está alterado. Si yo evalúo el grosor del epitelio, todo, absolutamente todo el epitelio está comprometido. Por eso le llamo carcinoma in situ. Y además porque todavía yo veo, miren aquí abajo, la membrana basal. Igual aquí, esta parte es la lesión, y a pesar que la lesión es grande, a pesar que la lesión compromete todo el epitelio, todavía descansa sobre una membrana basal. Eso se le llama carcinoma in situ. ¿De acuerdo? De cuello de útero. Miren que el epitelio neoplásico que descansa aquí sobre una membrana basal. Eso lo hace todavía in situ, porque si esta célula se extiende, rompe la membrana basal y crece aquí por debajo, eso ya será un carcinoma infiltrante. ¿De acuerdo? Pero ojo, nuestra lesión no es cualquier carcinoma in situ, es un carcinoma in situ con extensión glandular. ¿Qué significa eso? Recuerden que el exocervix, que colinda con el endocervix, entonces va a haber una parte donde el endocervix se va a invaginar y va a formar glándulas endocervicales. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, en el puntero, es una glándula endocervical. Ahí está su epitelio, miren, qué bonito. Esta glándula, de todas maneras, tiene que salir a la superficie, porque el contenido lo vierte, solo que aquí no se ve. Aquí hay otra glándula normal, aquí hay otra glándula normal, pero miren, esta displasia, este carcinoma, porque recuerden que el epitelio se va a invaginar para formar las glándulas, también va a llegar a extenderse aquí, miren esto, y miren esta parte. Veo, esta que está aquí es una glándula normal, pero esta otra imagen es una glándula donde ya al interior de la glándula el carcinoma in situ se está metiendo, se está invadiendo. Por eso le llaman carcinoma in situ con extensión glandular. ¿Se entiende eso?
Miren ahí. Esto que está aquí, esta es una glándula normal. Es un epitelio cilíndrico simple. Esta parte de aquí es una glándula normal, pero esta parte ya está alterado. Miren acá arriba, acá veo, todo esto es el epitelio con carcinoma in situ. En algún momento este epitelio se va a invaginar para formar la glándula. Y cuando este carcinoma in situ llega hasta la glándula, a eso se le llama carcinoma in situ con extensión glandular. Acá, miren. Miren el epitelio completamente alterado, hay pleomorfismo, hay atipia, hay hipercromasia nuclear, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Nadie se atreve a decir nada, ¿no? ¿Alguna duda? Por ejemplo, yo preguntaría, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para yo tener esto? ¿Normal? ¿NIC 1? ¿NIC 2? ¿NIC 3? ¿Esto será en cuánto tiempo? ¿En un día? ¿En 2 días? ¿En cuánto tiempo creen que hay ese cambio? ¿Alguna idea? 10 años. Ya, por ahí alguien dice 10 años. ¿Alguna otra idea? Es verdad que no es un día y en realidad no se podría precisar. Es un tanto difícil el precisar cuánto tiempo, pero lo que sí se sabe es que transcurre un periodo de tiempo. Es decir, eso no ocurre en un día, ni en 2 días, ni en 3 días. Pasa un buen tiempo. Algunos dicen efectivamente que para llegar desde lo normal hasta un carcinoma in situ pueden pasar algunos años, que pueden ser 7, 10, a veces más, a veces menos. ¿De acuerdo? Ya está. Siguiente caso. Adenomiosis. ¿Qué cosa es la adenomiosis? La adenomiosis es una especie de endometriosis. Recuerden que el endometrio es el epitelio que reviste la parte interna del útero, ¿sí? Ese endometrio es un epitelio cilíndrico simple que tiene glándulas y que sufre cambios de acuerdo al influjo hormonal. Está el endometrio de tipo proliferativo, está el endometrio de tipo secretor, ¿sí? Eso es lo normal. Cuando ese endometrio se encuentra fuera del útero, a eso se le va a llamar endometriosis. Yo puedo encontrar endometrio sobre el ovario, sí, eso se llama endometriosis ovárica. Yo puedo encontrar endometrio sobre el tejido adiposo o sobre la piel, sí, eso se llama endometriosis cutánea. Alguien dirá, ¿alguien tendrá alguna explicación de cómo es que el endometrio puede llegar al tejido cutáneo o a la piel? ¿Alguna idea? ¿Están ahí? Silencio sepulcral de nuevo. Miren, cuando a una mujer que está gestando, que está embarazada, le hacen una cesárea, eso es cortar la piel, cortar la grasa, cortar el músculo, sacar el útero, evertir el útero, hacer un corte en el útero y sacar el bebé. Eso es una cesárea. En ese momento en el cual exponen el útero, cortan el útero y sacan al bebé, ahí cabe la posibilidad que tejido endometrial se vaya sembrando por todo ese trayecto que hemos cortado de piel, grasa y músculo. Entonces, es muy común que en una mujer que previamente ha tenido una cesárea, tiene una lesión un poco dolorosa por la zona de la herida. Eso se llama endometriosis. ¿Correcto?
Ya está. ¿Qué cosa es la endometriosis? Que yo observe tejido endometrial fuera del útero, en un lugar donde no debería estar. Eso es endometriosis. Ahora, ¿qué es la adenomiosis? Si bien es cierto, el endometrio reviste al útero, pero lo reviste, es decir, debe estar en la parte interna del útero, no debe estar en la pared del útero, porque en la pared del útero hay músculo. ¿Sí? Vamos a tratar de ver una imagen. Por ejemplo, aquí, esta es la pared del útero, aquí estaría el endometrio y esto de aquí sería el músculo, esto es el miometrio y por aquí estaría la serosa. Pero, ¿qué pasa si es que el epitelio endometrial se encuentra dentro de la pared del útero? Ojo que eso no es normal, porque normalmente no debería estar en la pared, debería estar en la mucosa, más no en la pared. Cuando esa situación se da, que el endometrio está en medio de la pared uterina, en medio del músculo liso, a eso se le llama adenomiosis. Y desde el punto de vista macroscópico vamos a ver que el miometrio, esto es el miometrio, está engrosado. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver desde el punto de vista microscópico? Recuerden, si esto es el miometrio, todo esto debería ser músculo liso. Y aquí arriba, apenas aquí arriba, debería tener yo endometrio, ¿correcto? Pero si yo encuentro músculo y en medio del músculo encuentro esto, a esto se llama adenomiosis. ¿Qué cosa es la adenomiosis? Se define como la presencia de tejido endometrial dentro del miometrio, en el grosor del miometrio, ¿correcto? A eso se le llama adenomiosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tener en cuenta que esto puede ser confundido con una neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque puede hacer que yo tenga el endometrio que se ha vuelto neoplásico y está invadiendo. Y entonces ahí sí voy a ver glándulas en medio del músculo. Pero ¿cómo lo distingo entonces de algo benigno como la adenomiosis de un carcinoma? Que estas glándulas son benignas. ¿Sí? Este epitelio glandular endometrial es benigno. Mayor aumento, aquí está, miren nuevamente, veo, son glándulas endometriales, es como que si viera endometrio, pero en medio de la pared del útero, a eso se llama adenomiosis uterina, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esta es una lesión benigna, por si acaso. Doctor, ¿qué sintomatología produciría eso? Depende, la adenomiosis normalmente no produce síntomas, quizás dolor exagerado a nivel, a nivel del ciclo menstrual, a nivel de la menstruación, y no generaría gran problema, salvo que si, la adenomiosis como tal, pero la endometriosis sí generaría problemas dependiendo de dónde se ubique, ¿sí? Lo que se sabe es que hay una lesión, mira, que el útero se vuelve así, un poco como con lesiones quísticas aquí. ¿Sí? Como con esos huequitos. Eso es producto de la adenomiosis. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hay con respecto al leiomioma? El leiomioma es una neoplasia benigna del músculo liso. Entonces, sucede que ahora la pared del útero, es decir, el miometrio, el músculo liso, a ese músculo se va a transformar en neoplásico, pero en neoplásico benigno. Entonces, la proliferación, la neoplasia benigna de músculo liso, a eso se le llama leiomioma. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí, miren, tengo un útero, este es el útero, y tengo que estas lesiones, que son nodulares, son pseudocapsulares, y que tienen el aspecto arremolinado, a eso se le llama leiomioma.
oma benigno, mio de músculo, leyo de liso. Neoplasia benigna de músculo liso. Eso es más o menos lo que quiere decir. ¿Sí? Ahora, el leiomioma, dependiendo de su ubicación, va a ser subseroso cuando está por fuera. Miren, esto de aquí y este de aquí sería un leiomioma subseroso. Va a ser intramural como este. Ese que ustedes están viendo ahí es un leiomioma intramural. ¿Por qué se le llama intramural? Porque está en medio de la pared del útero. ¿Sí? Y este que está aquí, muy cerquita, o este, que está muy cerquita a la mucosa, al endometrio, se le va a llamar leiomioma submucoso. ¿Sí? Entonces, topográficamente hablando, voy a tener leiomioma subseroso, intramural y submucoso. ¿Correcto? Aquí está otra imagen. Este es un leiomioma submucoso. Miren la lesión. Esta es la lesión. Es músculo liso. Quizás aquí hay una zona de hialinización que puede haber, pero es músculo liso benigno. Veamos. Miren acá otra imagen macroscópica. Qué bonito. Bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Este que está aquí y este otro son leiomiomas intramurales. Este que está aquí es un leiomioma submucoso, porque aquí está la mucosa. Este que está por fuera es un subseroso. Son lesiones medio nodulares y que tienen la superficie rugosa y de aspecto arremolinado. Desde el punto de vista histológico, lo que caracteriza al leiomioma es la proliferación de fibras musculares que están entrelazados, que están mezclados, que están arremolinados, que están desordenados, de forma aleatoria, de forma al azar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente en el músculo uterino normal, el músculo tiene un orden. Recuerden, en el intestino está el circular interno, longitudinal externo, el cile. Entonces, así como en el intestino, en el útero, el músculo sigue un orden, el músculo está ordenado, no está así por donde quiera. Sin embargo, en el leiomioma lo que vamos a ver es la proliferación de células fusiformes que constituyen haces de músculo, pero están entrelazados, están entremezclados. Eso no es normal. Y de ahí viene el leiomioma. Miren, miren aquí, por ejemplo, ahí se ve mejor. Es una imagen donde yo puedo ver la fibra muscular que tiene distinta dirección, tiene distinta orientación. ¿Eso es normal? No, no es normal. ¿Sí? ¿Más o menos? Finalmente, en esta primera práctica vamos a ver el adenocarcinoma de endometrio. Ahora lo que vamos a ver es una neoplasia maligna en el endometrio. Miren, aquí está un útero cortado por la mitad. Esta parte de abajo es el cérvix, esto de aquí es el istmo y esto es la cavidad uterina que tiene esto dentro. Esta masa, esa lesión que está dentro de la cavidad uterina, eso es el adenocarcinoma de endometrio. Miren ahí, a mayor aumento, es una lesión muy grande, que ocupa casi toda la cavidad uterina, y desde el punto de vista teórico hay dos tipos de adenocarcinoma o carcinoma de endometrio, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente, ocurre entre los 55 y los 65 años, tiene como factores de riesgo la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Y tiene un crecimiento lento, tiene una evolución de muchos años, y ese es el más frecuente. Pero también tenemos otro tipo, que es el de tipo 2, que este ocurre a edades más tardías, entre los 65 y los 75 años. No hay factores como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, y este tiene un comportamiento agresivo. ¿Sí? Desde el punto de vista histológico, lo que vamos a observar es la proliferación de glándulas neoplásicas. Recuerden que una glándula endometrial normal tiene un epitelio cilíndrico simple y puede ser o proliferativo o secretor dependiendo del
ciclo menstrual. Y si ya es una mujer atrófica, normalmente son células o glándulas pequeñas. Entonces, y que normalmente las glándulas están separadas por un estroma. Eso es lo normal. Aquí lo que estamos viendo es la presencia de glándulas endometriales muy aumentadas en número, hay muy poquito estroma y son glándulas atípicas. Veamos mayor aumento. Miren, recuerden que normalmente la glándula debería tener un epitelio cilíndrico simple, una sola fila de células y que tiene el aspecto de tecla de un piano. Sin embargo, aquí estamos viendo glándulas que son atípicas, que son pleomórficas, que tienen, miren, algo que se llama la estratificación glandular. Debería haber, como en esta parte, solamente una fila de células. Sin embargo, aquí estamos viendo muchas filas. Eso se llama estratificación glandular. Y además estamos viendo que yo tengo una glándula y aquí nomás otra glándula. No hay estroma que los separa. Aquí también, miren, esto es una glándula y aquí hay otra glándula. Esto se llama el fenómeno back to back, es decir, espalda con espalda de la glándula. ¿De acuerdo? Más aumento, puedo corroborar dos cosas. Primero, que es una proliferación de glándulas neoplásicas. Ese es el criterio. Proliferación de glándulas neoplásicas con pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, nucleolo prominente, hipercromasia nuclear, estratificación. Miren, aquí hay cuántas filas de núcleos hay. Eso no es normal. Igual aquí. Eso no es normal. Y además tengo que esta glándula comparte la pared con esta otra glándula. Eso se llama el fenómeno back to back. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto al leiomioma, ¿cómo histológicamente, patológicamente, cómo se puede identificar en una lámina? En una lámina vas a ver esto. Músculo que tiene distinta orientación, mezclado, arremolinado, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, oblicuo, para arriba. Eso no es normal. O sea, cuando tú veas músculo así como está aquí, miren, voy a trazar con líneas, ¿ya? Vamos a ver, aquí, vamos a trazar esto. Esto acá. Por ejemplo, aquí hay fibras que tienen, este sentido, ay, caray, a ver, esperen, que tiene esa orientación, ¿sí? Pero luego, no, acá, lo voy a señalar mejor. Miren, aquí hay otros que tienen esta orientación, un tanto horizontal. Aquí hay otros que tienen de nuevo oblicuo. Aquí tengo estas otras que van de arriba abajo, de izquierda a derecha, y estas que van para el otro lado. Cuando tú ves esto, o aquí también se ve así, ¿ven? Fibras musculares para un lado, para otro lado, para abajo, para arriba, para la izquierda y para la derecha, eso no es normal. Entonces, en el examen yo tendría que mostrarles una imagen como esta, donde yo puedo ver que la fibra muscular tiene diferentes direcciones. ¿Eso es normal? No, no hay ningún órgano que tenga esa característica. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Una pregunta más. Sí. ¿Cómo ingresa el epitelio glandular en el miometrio en el caso de Buena adenomiosis? pregunta. La adenomiosis. Ya, hay muchas teorías. Espérate, vamos a ver. Vamos a ver acá. Hay muchas teorías. Por ejemplo, una teoría lo que dice es que cuando una mujer igual ha tenido un parto, recuerden que en un parto la placenta se implanta en el útero, ¿sí? Y recuerden que el endometrio debería estar aquí nada más, en el epitelio. Pero queda claro que cuando a una mujer le hacen una cesárea, otra vez con la cesárea, miren, le hacen un corte, vamos a ver acá. Le hacen un corte ahí, vamos a ponerlo en rojo. Imagínate que en una cesárea tú haces un corte por ahí. Entonces cabe la posibilidad que este endometrio que está aquí quede en el camino. ¿Correcto? Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es que aquí haya una erosión.
Imagínate que una mujer que le hacen un aborto, el aborto es que el ginecólogo entra como con una cuchara grande y rasca esto. Y a veces rascas más de lo debido y dejas como una herida, como una grieta. Y así como el papilomavirus aprovecha esa grieta, entonces el endometrio se mete por ahí. Otra explicación es que la mujer, que no está directamente asociada, por ejemplo, el uso del DIU. El DIU es el dispositivo intrauterino. Eso va a generar una erosión aquí. ¿Sí? Y así como esa, hay un montón de otras situaciones. Otra situación, por ejemplo, es que una mujer tenga un leiomioma. Mire este leiomioma, mire este. ¿Lo ven? Es un leiomioma subseroso. O este de aquí que es un subseroso. Probablemente esta mujer no pueda tener un hijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? El cirujano entra, corta aquí, lo corta y lo saca. Pero en ese cortar, deja un lecho yo ahí, deja una grieta. Y ahí se puede implantar o se puede invadir el endometrio. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y cómo se hace con la adenomiosis? ¿Se quita quirúrgicamente o se deja No, nomás? no, se deja nomás. ¿Por qué? Porque esto a veces es focalizado, en la mayoría de las veces es difuso y no tendrías que sacar todo el útero. Lo que sí se sabe es que a veces genera mucha molestia, ¿no? Es una mujer que ya está en la perimenopausia, que ya tiene pues 40 y tantos años, ya tiene hijos, y siempre sus últimos ciclos son un tanto dolorosos, un tanto molestos. Entonces ahí sí, si es que ya está la paridad satisfecha, si es que ya no tiene ningún factor de riesgo, bueno, sí se podría retirar el útero, pues. Pero en los demás casos no, simplemente lo dejas ahí nada más. ¿Sí? Sí. Y para diferenciar un leiomioma de un leiomiosarcoma, ¿cómo sería? Buena pregunta. En el caso del leiomioma, este útero es normal. Recuerden cómo es un útero normal. La fibra muscular lisa tiene los núcleos fusiformes, las células alargadas, y obviamente ahí no hay atipia. En esa imagen que ustedes están viendo, las células no tienen atipia. Un leiomiosarcoma, que es una buena posibilidad, primero que macroscópicamente tiene otras características, ¿sí? Puede ser hasta sanguinolento, macroscópicamente. Y microscópicamente va a haber pleomorfismo, va a haber atipia, va a haber nucleolo prominente y todas esas características. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ir ahora con la segunda práctica. Vamos a ver.